en ginecología obstetricia, Universidad de Guadalajara, Centro Médico Nacional Occidente, especialista en medicina materno-fetal en la Universidad de Guadalajara, Centro Médico Nacional Occidente y certificada como médico especialista en ginecología obstetricia y medicina materno-fetal por el Consejo Mexicano de Ginecología AC. Doctora, bienvenida, adelante. Hola, muchas gracias por la presentación. Buenas noches, ¿cómo están todos? Gracias por estar aquí, desvelándose un poquito con esta plática. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de hipotiroidismo y embarazo y pues traté de hacerla lo más concisa posible y un poco lo más actualizada para que podamos tener un poco más de información. Pues el hipotiroidismo y el embarazo, la enfermedad tiroidea, son las anormalidades endócrinas más frecuentemente encontradas en mujeres en edad reproductiva. Durante el embarazo, la glándula tiroides crece hasta en un 30%, puede variar más o menos entre el 10 y el 30%. El embarazo es un factor estresante para la función tiroidea materna. La prevalencia del hipotiroidismo en el embarazo puede variar entre el 2 y al 10%, dependiendo de la población estudiada. Si es un hipotiroidismo franco, puede ser hasta del 3.5%. Si es un hipotiroidismo subclínico, al 5.6%, dependiendo de qué población se estudie, e incluso hasta un 28%, como lo mencionan ahí, dependiendo también los criterios que se tomen para diagnosticar un hipotiroidismo subclínico. Ahorita más adelante lo vamos a ver. También, generalmente, entre 2 y 10 de cada 1000 embarazos pueden tener una patología tiroidea, que es lo más frecuente que nos vamos a poder encontrar en el embarazo. Aquí pues tenemos un recordatorio del eje hipotálamo hipófisis tiroides, en donde el hipotálamo pues manda la señal de la TRH, que es la hormona liberadora de tirotropina, le manda la señal a la hipófisis y la hipófisis secreta TSH, que es la hormona estimulante de tiroides, o tirotropina, y hace la tiroides para que pueda secretar T3 y T4. La T3 es la triodotironina y la T4 es la tiroxina. Para nosotros en el embarazo, la más importante va a ser la tiroxina, porque esa es la que le ayuda, en las primeras semanas el feto depende de ella directamente para su bienestar y desarrollo del sistema nervioso central. Aquí por retroalimentación negativa, cuando la paciente tiene una T4 baja, pues se manda la señal para que la TRH estimule a la hipófisis y así sucesivamente empiece a producir un poco más, y ahí empieza a haber algunos cambios que ahorita vamos a ver más adelante. Dentro de la fisiología tiroidea en el embarazo, tenemos que pues va a haber cambios que en el embarazo que ocasionan en la función tiroidea. Por ejemplo, va a haber aumento de las globulinas fijadoras de tiroxina y puede haber una disminución marginal de las concentraciones libres de hormona tiroidea en áreas que son yodo suficientes, dependiendo de las semanas del embarazo. Aquí vamos a tener que la hormona gonadotrofina coriónica, que es la que se produce en el embarazo, va a aumentar. Esta tiene una afinidad por los receptores tiroideos y va a hacer que, como es afín a esos receptores, aumenten la concentración libre de hormona tiroidea, sobre todo en primer trimestre, y va a disminuir la TSH. Por eso la TSH es menor la cantidad que tenemos en el primer trimestre. Y también tenemos en el segundo y tercer trimestre, conforme va creciendo la placenta, hay un metabolismo placentario de una hormona que se llama deiodinasa, y esa se convierte o ayuda al feto a proveer de yodo adicional, que evita concentraciones tóxicas de T3 y T4, y esa es la que le permite también al feto empezar a producir su propia tiroxina a partir generalmente de la semana 12-14. En cuanto a la definición, pues el hipotiroidismo, el franco, se va a definir como una concentración baja de tiroxina, que es la T4 libre, y un aumento en la concentración de la hormona estimulante de tiroides, que es la TSH en plasma. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante que hay otras dos como subdivisiones, que es el hipotiroidismo subclínico y también la hipotiroxinemia. En cuanto a la etiología, pues la mayor parte de los casos de hipotiroidismo materno se puede deber a 3 causas. Uno, puede ser deficiencia de yodo, vamos a tener una hipotiroxinemia relativa, va a haber una secreción preferencial de T3, una elevación de la TSH después del primer trimestre y aumento de las concentraciones de tiroglobulina. Eso es en ciertas áreas, no todas las áreas tienen deficiencia de yodo, pero aquí pues también depende de cada población. La más importante para las poblaciones que tienen así como primer mundo son la autoinmunidad tiroidea, que es la tiroiditis crónica autoinmunitaria, que hay un bocio, consistencia firme e indolora, y algunos anticuerpos antitiroglobulinas, que casi todos van a ser anticuerpos antitiroperoxidasa positivos. Y la tercera posibilidad es que haya una dosificación sustitutiva de levotiroxina insuficiente. O sea, una paciente que ya tiene hipotiroidismo, pero que fue tratada por ya sea tratamiento con yodo o cirugía, y que no le estamos dando una dosis suficiente de levotiroxina, o que haya un hipotiroidismo subclínico, por ejemplo.
¿Qué factores de riesgo vamos a tener, por ejemplo, para un hipotiroidismo en el embarazo? Uno es, por ejemplo, la etnia. La etnia pues va a basarse dependiendo de la alimentación, por ejemplo, si ya tenemos el yodo suficiente o no, la genética que manejamos, el ambiente y la cultura. La otra posibilidad es el índice de masa corporal. A mayor índice de masa corporal, generalmente tendemos a tener una TSH más elevada. También la edad, a mayor riesgo de que haya hipotiroidismo y fumar. El cuadro clínico ya generalmente lo conocemos la mayoría, son datos inespecíficos que muchas veces se pueden confundir incluso con sintomatología del embarazo. Por ejemplo, puede haber cansancio, fatiga, intolerancia al frío, aumento de ganancia de peso, constipación, piel seca, depresión, que el habla sea más lenta y los movimientos, que haya disminución de los reflejos de los tendones, bradicardia y ya pues otros más que están un poco más marcados. Pero digo, todos esos también pueden ocurrir, o sea, todos los que están marcados en asteriscos también pueden ocurrir en el embarazo. Entonces, a veces, pues podemos, ni modo que me diga una paciente y dice, tengo fatiga, y ya luego pensar en tiroides, pues difícilmente vamos a poder hacer eso. Otra de las cosas que tenemos que buscar es, por ejemplo, el bocio. Aunque el bocio puede o no estar presente, es generalmente más asociado, por ejemplo, en pacientes que tienen como la tiroiditis de Hashimoto, que aunque es la más frecuente en el embarazo, tampoco es la mayor parte de las pacientes que vamos a ver así con hipotiroidismo. En cuanto al diagnóstico, aquí viene así lo bueno. Ahorita lo vamos a ver por qué. Uno, pues es el aumento de la TSH sérica, el nivel bajo de tiroxina y la determinación de anticuerpos. Cuando es un hipotiroidismo franco, ahí generalmente no es tanto problema, no hay tanta discusión en cuanto al manejo en el embarazo y los riesgos que hay para el feto o la madre. La TSH sérica tendría que estar generalmente para diagnosticarlo como un hipotiroidismo franco, elevada, mayor generalmente de 4 en el embarazo y un nivel bajo de tiroxina, que sería lo que marca generalmente en el laboratorio. Ahorita nos vamos a ir más específicamente para ver unos rangos que se sugieren en el embarazo, pero el problema es que no tenemos esas tablas. Y determinación de anticuerpos. En cuanto a la hipofunción tiroidea, puede ser definida de varias maneras. Uno es el hipotiroidismo subclínico, que es lo que les platicaba, y aquí es donde empieza más la controversia. Generalmente es una TSH mayor del percentil 97.5 y una T4 libre entre el percentil 2.5 a 97.5, que sería normal. O sea, tenemos una TSH elevada y una T4 libre baja. Una TSH sí elevada y una T4 libre normal. Aquí, pues a lo mejor me van a decir, ¿y qué significa eso de los percentiles? Ahí el problema es que se supone que en algunas de las bibliografías que manejan es que deberíamos de tener tablas específicas para cada población que me diga, esta paciente es mexicana y los niveles de tiroides normales en la población mexicana de tal estado son TSH de tanto, T4 libre de tanto y como una tabla percentilada para yo poder decir, este es el percentil mayor del 97 y este es menor del 2, o sea, y ahí poderme basar. O sea, la verdad es que eso no existe aquí, o sea, no tenemos una tabla por población, como a lo mejor algunas otras poblaciones. Y ahí pues ahí empieza el problema. O la otra posibilidad es una hipotiroxinemia, que esa sería una TSH normal, pero con una T4 libre baja, y un hipotiroidismo ya franco, que sería la TSH elevada, y una T4 libre baja. Esas son las tres posibilidades que tenemos en cuanto a la hipofunción tiroidea. Antes se manejaba una tabla, que es esta que estábamos viendo, en donde el percentil 2.5 al 97.5 lo dejaban con una tabla de referencia, más o menos, por ejemplo, que en primer trimestre tuviéramos una TSH menor de 2.5 y en el segundo trimestre o tercero menor de 3. Con ese punto de corte, el problema era que ahorita dicen que se supradiagnostican muchos hipotiroidismos subclínicos, que puede llegar hasta el 28% para diagnóstico de hipotiroidismo si yo utilizo esos niveles. Entonces, por eso es que ahorita salieron nuevas guías en donde dicen, lo ideal, uno, sería cambiarlo a tablas por población. Te dicen, si no tienes tablas por población, 2, o sea, vete a una población que se parezca a la tuya y usa esas. Y 3, si de plano no se parece a tu población y no tienes tablas de población, entonces utiliza rangos, por ejemplo, como los basales que usamos en el adulto normal, y bájale 0.5 al rango más alto, que lo que refieren ellos es que más o menos va a quedar en 4, por ejemplo, la TSH, para tomarlo como punto de corte si no tuviéramos absolutamente nada, que es lo que recomienda la Asociación Americana de Tiroides.
Porque, como les platico aquí, cuando utilizábamos en los puntos de corte de TSH 2.5 en primer trimestre o 3 en segundo y tercer trimestre, son muy bajos y pues hay más sobrediagnóstico y sobretratamiento. Eso es lo que ellos ponían. Los estudios de gabinete que debemos de pedir, pues que la medición en plasma de hormona estimulante de tiroides es la principal forma de detección del hipotiroidismo y para seguimiento del tratamiento, siendo más sensible que cualquier otra prueba de diagnóstico. Cuantificar las hormonas libres, como la T4 libre usualmente, que es la con la que nos basamos en el embarazo, y solicitar anticuerpos antitiroideos. Aquí también viene lo bueno, porque dicen, no le solicites anticuerpos a todo mundo, o sea, hay que valorar como cada caso en específico, porque supuestamente hasta una tercera parte de las pacientes podrían tener anticuerpos positivos. Sin embargo, los anticuerpos también, una positividad de anticuerpos también se puede asociar a desenlaces obstétricos adversos, pero no te dicen, o sea, a ciencia cierta, quién le pides anticuerpos antitiroideos. Y la duda de siempre, bueno, si tamizar universal para el hipotiroidismo o no. La COG refiere ahorita que no sería lo ideal tamizar a todas las pacientes porque se supone que no se asocia a beneficios para dar tratamiento. Sin embargo, ahorita les voy a presentar varios artículos en donde sí se asocia como a ciertos desenlaces adversos y hay otros lugares donde dicen sí tamízalas a todas para poder ver qué es lo que podemos ofrecer a estas pacientes. La verdad, hay así mucha controversia en muchos artículos. Aquí tenemos, pues, por ejemplo, si nos basamos en el de la COG, que dice, no las tamizas a todas y solo tamiza a las que tienen ciertos factores de riesgo, sería, por ejemplo, una historia de hipertiroidismo o hipotiroidismo, tiroiditis posparto o lobectomía lobectomía de tiroides. Que tenga una historia familiar de enfermedad tiroidea, que tuviera bocio, que tuviera anticuerpos antitiroideos, pero ya conocidos desde antes, síntomas o signos que sugieran hipofunción tiroidea, que incluyen anemia, colesterol elevado, hiponatremia. Pues, digo, no sé si han visto también los exámenes de las embarazadas. Ahí, por ejemplo, un colesterol elevado, pues el embarazo casi siempre lo eleva, aunque sea un poquito, entonces tendríamos un montón de pacientes. Anemia, pues un montón de pacientes también que están así como rayando o que tienen niveles de hemoglobina bajitos. Y pues hiponatremia, ocasionalmente también nos puede llegar a tocar a alguna paciente. Entonces, la verdad, o sea, signos sugestivos o síntomas sugestivos de hipofunción tiroidea, a veces la verdad, para poder distinguirlos en el embarazo, pues está difícil. Diabetes tipo 1, desórdenes autoinmunes, infertilidad, que generalmente los de Ferti ya les piden como todo el tamizaje de tiroides para ver que no haya problema. Que tengan radiaciones a cuello o a cabeza por algún tratamiento previo, o historial de parto prematuro o abortos. O sea, como pueden ver, también está bastante amplia la lista como para vosotros decir, bueno, esta paciente sí amerita un tamizaje para poderla revisar. Por ejemplo, la Asociación Americana de Tiroides dice, yo no te puedo decir si sí o si no tamizarlas a todas porque no hay suficiente evidencia para ponerme a favor o en contra. Entonces, pues la verdad es que te lo dejan así como muy amplio el criterio dependiendo de la asociación que revises, por ejemplo. En cuanto al feto y las hormonas tiroideas, tenemos pues que las hormonas tiroideas van a ser esenciales para el crecimiento y el desarrollo fetal, que la T4 libre materna es la más importante, se puede detectar en el fluido celómico desde la sexta semana de gestación y el feto depende directamente de la producción de la tiroxina materna, las primeras 12 a 14 semanas, porque la embriogénesis de tiroides empieza desde la semana 12, perdón, termina la semana 12. Y la captura activa de yodo y producción fetal de tiroxina, pues comienza a las 14 semanas y gradualmente incrementa durante el embarazo, por lo mismo que les platicaba de esta hormona, que es la de iodinasa, que empieza a producirse por medio de la placenta y va aumentando conforme la placenta va creciendo también en el embarazo. En este periodo, el único abasto de hormona tiroidea para el feto es esto que les platico, la mono de iodinación de la tiroxina hacia triodotironina bajo la influencia de esa hormona placentaria. Entonces, esto es así sumamente importante para nosotros. ¿Qué efectos tenemos del hipotiroidismo no tratado en el embarazo y el feto? Eso estoy hablando en hipotiroidismo franco. Aquí, pues, generalmente les digo, no hay discusión. El embarazo puede haber desprendimiento prematuro de placenta, puede haber hipertensión gestacional, preeclampsia, parto prematuro, abortos, anemia, necesidad de terapia intensiva, un Apgar bajo, pues, en el deterioro del desarrollo del feto neurológico, que es, o ya nacido cretinismo, hipotiroidismo en el feto, que esto es más frecuente en una paciente que tiene tiroiditis de Hashimoto, y en uno de cada 180,000 nacidos vivos puede tener hipotiroidismo el feto. Digo, eso la verdad, pues es mucho más improbable que pase, pero puede ser una posibilidad. Muerte fetal, bajo peso al nacer, restricción del crecimiento y un pobre desarrollo cognitivo o índice bajo de inteligencia. También hemorragia posparto y un distrés respiratorio. Entonces, como pueden ver, pues podemos tener muchos efectos del hipotiroidismo franco. Por eso lo más importante
es en cuanto nosotros capturamos una paciente embarazada con antecedente de hipotiroidismo, es darle tratamiento si es que no lo tiene, o tratar de llevarla a niveles normales o esperados para el embarazo para poderla manejar de manera adecuada. Aquí estamos presentando en las tablas que les digo en donde había un poco de controversia. Este artículo manejaba, hizo así como un análisis de muchísimos artículos y te presentaban varias opciones. Por ejemplo, efectos adversos en el hipotiroidismo franco, pues le digo, eso no tenemos mucho problema, que eran los que les platicaba aquí, que es esta parte que está donde dice desenlaces a su mano derecha, aborto, parto prematuro, preeclampsia, bajo peso, cesárea, diabetes gestacional, etcétera. O sea, todos esos no tenemos generalmente duda. Y como pueden ver, hay de diferentes años de publicación, de diferentes lugares, etcétera. Aquí el problema empieza con los efectos adversos del hipotiroidismo subclínico. Ahí es donde generalmente hay debate. Ahí pues también pueden ver que hay múltiples estudios en donde dicen, pero sí tenemos más riesgo de parto prematuro, de aborto, de desprendimiento de placenta, de hipotiroidismo, perdón, de cesárea y de preeclampsia severa, por ejemplo. Esas son como las más importantes. Y también luego las dividen a las pacientes. Pacientes que solo tuvieron hipotiroidismo, pero que no tenían ningún control, por ejemplo, de los anticuerpos antitiroideos o que sí tenían o que estaban positivos y negativos y las estudiaron a las dos. Generalmente en una paciente que tenía anticuerpos positivos se asociaba a mayor riesgo. Entonces, pues ahí me dice, si sí tenemos ciertos riesgos, ¿cómo no tratar a esas pacientes para disminuir estos riesgos que estoy viendo que muchos se parecen a los que ya teníamos en un hipotiroidismo franco? Aquí tenemos que la combinación, les digo, de anticuerpos positivos, antiperoxidasa y TSH elevada, se incrementa sinérgicamente el riesgo de desenlaces adversos en el embarazo. Este es el último propuesto por la COG. La otra fracción no la puse porque hablaba de hipertiroidismo, me centré aquí ahorita pues en el hipotiroidismo, y dice, checa a la paciente de la TSH. Quedamos que en teoría, si se le ibas a pedir, ellos dicen que solamente con factores de riesgo. Entonces ya te dice, si la TSH está normal, la paciente está eutiroidea, ya, no necesita hacerle nada más, ahí queda. Si la TSH está elevada, entonces sí tenemos que checar una T4 libre. De ahí vienen pues dos cosas. Uno, está normal, entonces dejamos diagnóstico de hipotiroidismo subclínico. Y ya de ahí ellos dicen, pues ya, esto ya no se trata, se queda así, no necesita vigilancia, no nada. Si la T4 libre está abajo del rango normal, que sería bajita, pues, o sea, tendríamos un hipotiroidismo franco y ahí pues tendríamos que iniciar levotiroxina. La levotiroxina generalmente se inicia de 1 a 2 microgramos por kilo por día, o lo más fácil, pues 100 microgramos diarios para empezar con una dosis dependiendo de la paciente y ya de ahí pues empezar a recalcular dependiendo de la TSH. Y ya, checa la TSH cada 4 o 6 semanas y de ahí para que tengas una TSH de 2.5 o menor. Pero eso es cuando una paciente tiene hipotiroidismo franco y eso es lo que te dice la COG. Si ellos dicen, no trates el hipotiroidismo subclínico. Aquí pues les digo que hay debate porque hay lugares donde te dicen, sí, o sea, otros autores y otras instituciones te dicen, sí, el hipotiroidismo subclínico sí se asocia a ciertos riesgos, necesitamos más estudios para poder ver qué está pasando y ahí lo mejor es dar este tratamiento, pero no a dosis tan agresivas como cuando lo damos con un hipotiroidismo franco. Ahí te dicen, generalmente empiézale con 25 a 50 microgramos y revalúa en 3-4 semanas, pide otra TSH y vamos viendo cómo estamos. Y aquí, pues, por ejemplo, el tratamiento de elección siempre va a ser la levotiroxina en el embarazo. El aumento de la dosificación, cuando una paciente te llega a hipotiroidea franca, generalmente va a requerir entre 25 y 50% más de la dosis que ella ya traía. Entonces, si traía 100 microgramos, o sea, mínimo, hay que dejarle 125, por ejemplo, o 150, dependiendo cómo esté. Y ahí yo generalmente cuando ya llegan al consultorio, pues hay que ver así, por ejemplo, cómo está su TSH para poder ver si se requiere más aumento de dosis de eso. La dosis inicial es de 100 microgramos al día o 1 o 2 microgramos por kilo por peso actual. Y el reajuste, pues aquí hay una pequeña tabla donde decía, si tienes una TSH menos de 10, generalmente aumenta 50 microgramos. Si está entre 11 y 19, 75. Si tiene más de 20, aumenta hasta 100. Pero ahí depende mucho de qué nivel traiga la paciente. La combinación de levotiroxina y triodotironina o, por ejemplo, extracto tiroideo disecado o liotironina, o sea, nada de eso se puede dar en el embarazo. ¿Por qué? Porque eso aumenta la concentración de T3 y disminuye la concentración de tiroxina. Entonces, quedamos que en el embarazo el feto depende de la tiroxina para poder desarrollarse y la maduración y el desarrollo del sistema nervioso central. Entonces,
Estas combinaciones no son válidas en el embarazo. Una paciente que tenga su esquema así, que esté con alguna otra adición, además de la levotiroxina, hay que quitársela y dejarle solo levotiroxina sola. Y pues muy importante la suplementación con yodo, sobre todo si estamos en un lugar que estemos yodo deficientes, aunque eso a veces podemos no saberlo. Es importante saber que no todas las multivitaminas prenatales a veces tienen yodo, entonces hay que revisarlo, por ejemplo, o tampoco, a veces no todas las sales vienen yodadas. O sea, esas son las dos opciones para poder tener nuestra ingesta de yodo más adecuada. Y la ingesta por día, por ejemplo, en el embarazo debe estar en 220 microgramos o, por ejemplo, en una mujer lactante en 290 microgramos, que es importante también. Eh, Aquí viene pues luego la pregunta del millón, ¿es tratar o no tratar el hipotiroidismo subclínico? Este estudio fue un estudio muy grande que se presentó en el 2017, que evaluaba la función, el tratamiento tiroideo en, por ejemplo, en la función cognitiva. Y dijeron ellos, de todo lo que estudiamos, no se vio que afectara, si yo le daba tratamiento a esa paciente, no afectaba en cuanto a la cognición de un niño hasta un promedio de 9.5 años de edad, por ejemplo. El otro que también muy grande que hicieron, que fue que lo hacen varias como redes de medicina materno-fetal y ginecología en los Estados Unidos. Aquí también te decían, pues, le dimos tratamiento a pacientes ya sea que tuviera hipotiroidismo subclínico o hipotiroxinemia, que quedamos que esa era la T4 libre baja, pero la TSH normal, o el hipotiroidismo subclínico, la TSH elevada, pero la T4 libre normal, que las dos son variantes de una función de tiroides bajita. Y dijeron, en ninguna de estas dos encontramos que darle tratamiento a esta paciente mejorara, por ejemplo, el IQ en niños hasta los 3 o 5 años de edad. Pero aquí, por ejemplo, pues solo se centraron en el IQ, o sea, y en el desarrollo cognitivo. Tal vez puede ser cierto que el hipotiroidismo subclínico o la hipotiroxinemia no les va a afectar o no tenemos ningún problema con eso, pero ¿qué pasa con el resto de las complicaciones? Por ejemplo, el aborto, el parto prematuro, el desprendimiento de placenta, la cesárea por estrés, preeclampsia severa, bajo peso al nacer y diabetes gestacional que platicábamos. O sea, todos estos siguen estando ahí y de esos, o sea, no los evaluaron, por ejemplo, en los estudios muy grandes. Entonces, sigue habiendo estudios donde te dicen, bueno, estos siguen habiendo, tiene más riesgo esta paciente, y otros donde te dicen, sí lo tratamos y algunos mejoraban y algunos no. Entonces, la misma de siempre te dicen, ya, hay que sacar estudios más grandes y hay que hacer más que estén ensayos clínicos controlados para poder definir si en un futuro nos van a ayudar o no esto. Entonces, eso es como se sigue viendo como la interrogante si dar tratamiento en el hipotiroidismo subclínico o no. Otra de las riesgos que tenemos, por ejemplo, en el hipotiroidismo, pues es que la paciente tiene un coma mixedematoso. Yo nunca he visto uno, gracias a Dios, o no hemos tenido, o sea, es muy raro que lo tengamos. Y pues es extremadamente raro en el embarazo, puede afectar principalmente a pacientes mayores. El hipotiroidismo severo en pacientes jóvenes se asocia generalmente a hiperplaquinemia, anovulación e infertilidad, que es por lo que van generalmente a la consulta de FET y desde ahí empieza pues toda la revisión. Y que cuando ocurre esto, pues es una emergencia médica que sí tiene un alto riesgo de mortalidad, alrededor del 20%, que eso es así muy importante. Y que se trata de la misma manera que en pacientes no embarazadas, que sería hidrocortisonas, es así como algo general aquí, 100 miligramos endovenosos cada 8 horas por 3 a 7 días, soporte respiratorio, hidratación endovenosa, calentamiento pasivo, la corrección de la glucemia y la hiponatremia, y por la T4, 300 a 500 miligramos intravenosos, y luego ya dejar disminuirlo a 75 a 100 microgramos intravenosos diarios. Digo, pero eso pues nada más es como un pequeño información, o sea, lo más común que vamos a ver en la consulta van a ser pacientes ya sea con hipotiroidismo franco o hipotiroidismo subclínico, dependiendo cuánto es lo que tomemos para el diagnóstico, pero pues como vieron era un alto porcentaje de pacientes. Y pues muchas gracias por su atención. No sé si tengan dudas, aquí les presento un minutito rápido el proyecto que traemos ahorita, que es un centro de cirugía fetal que ponemos a sus órdenes, es para diagnóstico prenatal, terapia fetal y cirugía. Estoy trabajando con un doctor que él es cirujano fetal y pues ya si tienen alguna paciente que tenga mielomeningocele, que tenga hidrotórax, una obstrucción urinaria baja, gemelos con transfusión feto-feto, etcétera, o que requiera algún procedimiento invasivo, pues nos ponemos a sus órdenes. Muy bien, muchas gracias, doctora. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que tengan los socios? Por favor, de escribirla en el chat. Bueno, creo que no tienen dudas.
Yo les prometí rapidito para que así no se durmieran y pudieran agarrar así lo más preciso y conciso. Bueno, pues muchas gracias, muy buena ponencia. Le hacemos llegar su constancia por medio electrónico para que la tenga. Muchas gracias. Gracias, doctora. Que descansen, que tengan buena noche. Buenas noches. Tomás. Vale, buenas noches a todos. Qué bueno que se pudieron conectar. Doctora Marcela, gracias por la plática. Sí que estuvo rápido, pero bastante interesante. Quiero recordar a todos que ahí en el chat hemos puesto el link para que se registren, para que registren su asistencia. Entonces, ahí está. Ay, perdón. No se preocupe. Ok, entonces en el chat pusimos el link. Se los voy a volver a poner para que se registren su asistencia. Tengo muy poquitos registrados. Van como 8 nada más. Entonces, para que no se les olvide. Y quise dar unos asuntos generales. Ahorita, no sé si recuerdan que les avisé que iba a la junta del Consejo de Certificación, que fueron las elecciones de la nueva junta directiva. Quedó, no me acuerdo exactamente quién quedó, pero se los vamos a hacer llegar por oficio ahí en el chat. Pero como presidente se ratificó la vicepresidenta, ahora como presidenta, que es la doctora Minerva Hernández. Y como vicepresidente, el que estaba de secretario, que es el doctor Miguel López. Como tesorera quedó la doctora María Emiliana, no me acuerdo su apellido. Y ¿quién me falta? Secretario. Ajá, quedó la doctora Verónica Román Arrioja. Y luego ya después les haremos llegar quiénes son los demás, ¿no? Hablaron acerca del examen número 60, que es ahora en septiembre, el 25 de septiembre. Para eso es el examen de certificación. Para eso ya no hay inscripciones ahorita. El siguiente va a ser en diciembre. Entonces, según yo, no hay ningún socio que vaya a hacer examen. Entonces, por lo tanto, pues no tiene caso dar avisos en eso. Lo que sí es importante es de que quienes no estén recertificados, es importante que empiecen a tramitar esa recertificación, porque a partir del 1 de enero del siguiente año, quienes hayan tenido más de, creo que 2 años sin su recertificación, o más de un año sin haberse, sin haberse recertificado, ya van a tener que hacer examen, ¿eh? Entonces, es importante que quien falte se contacten. Ya más adelante el doctor Wilfredo les va a mandar quién quedó como coordinador o coordinadora de certificación y recertificación para iniciar el proceso para que quien se tenga que recertificar, acuérdense que lo pueden hacer en cualquier momento, no necesitan esperar algún examen ni nada, ¿no? Pero sí que sea antes de. Por ahí veo una mano levantada, no sé si quieran, pueden activar su micrófono ustedes, ¿eh? Nada más que dice iPhone, entonces no sé quién sea y si tenga alguna pregunta.